Todo este mes estamos tomando algunas porciones del libro de Filipenses. No estamos leyendo la totalidad de la carta, ni haciendo un estudio de la totalidad de la carta, pero sí de algunas porciones que son más bien exhortaciones a la iglesia. Y si usted tiene la Reina Valera, la Biblia, ¿no? Reina Valera 1960, la traducción Reina Valera 1960, ahí aparece muy clarito de qué va a tratar el mensaje de esta mañana. Como ahora están publicando los mensajes en internet, a veces me preguntan, ¿cuál es el título? Ahí está el título del mensaje. Gracias, Daniel. O bueno, si le cambian el título, ya el editor es el que hace el trabajo. Pero esta porción titula Luminares en el mundo. Así que ese es el mensaje de esta mañana. Esa va a ser la exhortación y la invitación al final de este mensaje es hacer luminares en el mundo. Dice, por tanto, Filipenses capítulo 2, versículo 12, la semana pasada quedamos en el versículo 11, hasta el versículo 11, así que esta mañana vamos a hacer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y vamos a dar lectura. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias en esta mañana por la bendición que significa, Señor, para cada uno de nosotros poder reunirnos en este lugar, rodeados de otros creyentes, Señor, que anhelan en esta mañana que tu consejo llegue a su vida y a su corazón. Oro, Señor, para que tu palabra nos hable, para que sea lo que dice, Señor, de sí misma, que es una palabra viva y eficaz y que sea así en nuestra vida en esta mañana. Que penetre hasta lo más íntimo, Señor, y que pongas en nuestro corazón la valentía y determinación para ser obedientes. Si en alguna cosa tú hablas en esta mañana, si en alguna cosa tú nos invitas, nos desafías, nos mandas a cambiar nuestra actitud, oro, Dios, para que tengamos la fe de ser obedientes. Ruego, Dios, que me utilices, Señor, en esta mañana para ser un instrumento, Señor, en tus manos. Gracias, Dios, porque tengo esta oportunidad delante de ti. Padre Santo, gracias y oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos va a hablar acerca de nuestra relación con el mundo. Desde hace muchos años hubo una corriente muy fuerte en el cristianismo de decirle a la iglesia que tenemos que estar apartados del mundo, alejados del mundo. Y tiene coherencia, no es algo que está tirado de los pelos, no es una mentira en realidad, pero creo que ha sido una enseñanza que en algunos aspectos, en algunos momentos ha sido mal aplicada, porque ninguno de nosotros es salvado por Dios para ocupar una banca en la iglesia. Qué triste sería la vida cristiana si solo se resumiera a venir a la iglesia los días domingos o a las reuniones de la iglesia. En esta mañana voy a preguntarnos a todos como congregación, porque esta carta está escrita a una congregación. Y les voy a preguntar cómo es nuestra relación o cómo es nuestra presencia en la sociedad. A modo de introducción voy a leer algunos versículos en Juan capítulo 17, que si gusta puede acompañarme leyendo. Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. Esta porción describe la última oración del Señor Jesucristo por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículos 15 al 18.
Y por supuesto Dios está orando por sus discípulos y por los que habían de creer por medio de los discípulos. Así que esta oración es por nosotros también. ¿Y qué le pide Jesús a su Padre, al Padre Celestial? Versículo 15 del capítulo 17. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Entonces nosotros, la iglesia, los creyentes, somos enviados por Jesús a este mundo. Hay un pensador renacentista llamado Erasmo, hubo un pensador renacentista llamado Erasmo, que en su tiempo tuvo mucha influencia en la sociedad, en el mundo existente en ese entonces, y también en el cristianismo. Y él contó una historia que voy a describirles. Es fantasía, no pasó, ¿ya? Pero así cuenta. Dice que después que Jesús ascendió a los cielos, después de haber resucitado, aparecido a sus discípulos, ascendió a los cielos. Y todos los ángeles, enterados de que Jesús había ascendido, corrieron a encontrarse con él, porque los ángeles no tienen omnipresencia, no pueden estar en todos lados. Así que corrieron a preguntarle a Jesús cómo había sido su experiencia en la tierra, cómo había sido, qué se sentía ser humano y experimentar todas las cosas que experimentó, y cómo fue su relación con los hombres, cómo fue su relación con sus amigos especiales. Entonces Jesús empezó a contarles, sonriendo, emocionado, les contaba y les describía cómo había logrado traer la verdad y el mensaje que para el que había sido comisionado al mundo. Les había dicho cómo es que él ahora conocidos suyos o amigos suyos iban a hacer a continuar este encargo. Entonces uno de los ángeles le interrumpe y le dice, le pregunta: Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que el mundo va a seguir escuchando el mensaje? Y Jesús le respondió: he dejado a 12 hombres fieles que continuarán lo que yo comencé. Y el ángel repregunta y le dice: pero Señor, ¿qué pasará si ellos no hacen el trabajo que les has encomendado? A lo que Jesús responde con voz quebrada. Mira al ángel y le dice: no tengo otro plan. Ellos son mi plan. Y el que Jesús ha enviado a sus discípulos llega hasta nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, no hay otro plan. El plan que Jesús determinó, que Dios determinó para que el mundo pueda escuchar el mensaje del Evangelio, somos nosotros. Este pasaje se llama ser luminares en el mundo. Vamos a leer, continuando con la introducción, regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15, que es lo que le da título a esta porción titulada Luminares en el mundo. Hablando acerca de la iglesia y de las expectativas o del deseo, del plan de Dios para la iglesia, dice: para que seáis irreprensibles. Y le está diciendo en medio de un llamado a ser luminares. La palabra luminares es la misma que se usa para luego traducir estrellas, como estrellas en el firmamento. No quiere que usted sea una superestrella, ¿no? Que tenga muchos seguidores en Facebook. No está hablando de eso. Está hablando de ser luz en medio de la oscuridad, en medio de una generación perversa. Dice este pasaje: por tanto, amados míos, 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Y en medio de este mundo Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles, que tengamos una vida que no sea reprochable, una vida de pureza, donde nadie tenga nada que reprocharnos. Ahora, no está diciendo que seamos perfectos o perfectas. Está diciendo que tu vida tiene que ser una vida de tal madurez que no puedan reprocharte o condenarte porque persistes quizás en alguna conducta, sino que perseveras en dejarla. Dice que seamos sencillos. Sencillos quiere decir sin mezcla, no adulterado. El cristiano debe tener un corazón lleno de sinceridad, sin querer aparentar lo que no es.
¿no? Sincero. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, hablaba mucho acerca de la sinceridad, ¿no? Del opuesto a la sinceridad, de la hipocresía. Le decía a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. No sé cuántos de ustedes han ido a un cementerio. Aunque es un lugar de tristeza, porque se va a despedir el cuerpo de quienes en vida fueron seres queridos, quizás, visiblemente es un lugar bonito, ¿no? La primera vez que yo fui a un cementerio, y no fue por un entierro, sino porque me invitaron a acompañar a hacer una visita, me pareció bonito, ¿no? Y bueno, estaba adolescente, entonces decía, un día salgo con alguna chica, voy a traerla a un lugar tan lindo como este. Hay lago, hay patitos, hay cisne, árboles por todos lados. Visualmente es lindo, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay dentro? Si no es pudredumbre. Sepulcros blanqueados les dice a los fariseos porque por fuera aparentan, pero por dentro estaban llenos de pudredumbre. Por eso es interesante que Jesús se esforzó, porque lo hizo claramente, notablemente, y está en su palabra, y ahora nos está diciendo, tenemos que ser sinceros, no tenemos que estar aparentando nada. Si hay cosas en nuestra vida que quitar, hay que quitarlas, pero no seamos necios de estar negando, ni querer aparentar, ni dar buena impresión. Tenemos que ser sinceros. Y también dice sencillos, que significa sin mezcla, no adulterados. El cristiano debe tener un corazón lleno de sinceridad. La siguiente, más abajo, dice que seamos sin mancha, ¿no? Y se refiere a lo que el cristiano es ante los ojos de Dios, a que sea alguien que busque ser agradable delante de Dios todo el tiempo, alguien sin mancha, que cuando se presente delante de Dios busque presentarse sin mancha, no en su conducta humana y de querer tener logros humanos, sino más bien en ponerse a cuenta con Dios y de vivir una vida que realmente busque agradar a Dios. Pero pide que seamos estos luminares en medio de una generación, y dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. La palabra perversa quiere decir torcido. De hecho, la palabra en griega se escribe escolios, ¿no? Que algunos deben estar haciéndose referencia a algún tipo de padecimiento físico. Pero lo que está diciendo es que este mundo está torcido, con una moral torcida. Y no es difícil darse cuenta de eso. Nosotros vivimos en una sociedad hedonista, que no sabe postergar el placer, que tiene que disfrutar todo y disfrutarlo ya. Y no sabe poner límites. ¿Por qué? Porque está buscando la satisfacción y la satisfacción inmediata. Estamos viviendo en una sociedad consumista, que esclaviza, que engaña para tener. En una sociedad violenta con las mujeres, violenta con los niños, violenta con la propia naturaleza. Una sociedad que esclaviza, que utiliza. Vivimos en una sociedad perversa. Como sociedad, como humanidad, hemos hecho del hombre un Dios. Y queremos poner al hombre y a su satisfacción al nivel de Dios. Y por eso ahora discutimos sobre la ideología de género. Si parejas del mismo sexo pueden casarse o no. Discutimos acerca del aborto. Muy pronto, como ya se está haciendo en otros lugares, vamos a discutir acerca de la eutanasia. Porque vivimos en un mundo torcido. Y en medio de este mundo torcido, el llamado de Dios es a que seamos luminares, a que seamos luz en medio de la oscuridad. Y lo que vamos a ver en esta mañana, porque solamente ha sido la introducción, lo que vamos a ver en esta mañana es 5 cosas que veo en este pasaje, que podemos encontrar en este pasaje para que esta iglesia, para que cada uno de nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 12, versículo 1. Recordemos que esta es la iglesia, esta es una carta a una iglesia, a una comunidad, y que tenemos que relacionarnos con este mundo. Y para poder hacerlo de manera correcta tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Número 1, dice el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis
habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera cosa a la que Dios le llama a la iglesia, o lo que está diciendo de esta iglesia que resplandecía como luz en medio de las tinieblas, es acerca de la obediencia. La iglesia en Filipos tenía la característica de que era una iglesia obediente. Esa era una característica de esta iglesia. Es decir, Pablo, cuando estuvo con ellos, predicaba y la gente escuchaba y trataba o hacía o tomaba la decisión y ponía en práctica. Era una iglesia obediente. Pero no solamente cuando Pablo estaba ahí, sino también cuando él no estaba, él escuchaba que era una iglesia obediente, que escuchaba el mensaje. Cuando estaban reunidos, cuando leían la palabra de Dios, lo escuchaban y procuraban ponerlo en práctica. Y yo me pregunto, ya que esta es una carta a una iglesia, si Pablo tuviese que escribirle una carta a la iglesia evangélica bautista de Salamanca, ¿no? Y como es una carta a una iglesia, el título dice, te saludo querido Walter Espinosa, y querido Freddy, Walter Vigo y Juan Chung, los saludo, ¿no? Y empieza a mencionar a los líderes, ¿no? Los ancianos, ¿no? Los hermanos que ya vienen hace mucho tiempo a la iglesia, ¿no? Los ancianos, ¿no? La primera generación. Y empieza a mencionar, y a todos los que van. ¿Qué diría Pablo de esta iglesia si tuviese que referirse a la obediencia? Son una iglesia que cuando escucha la palabra de Dios se conmueve y la obedece. ¿Qué diría Pablo de ti respecto de la obediencia? Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando entiendes los propósitos y los mandatos de Dios para tu vida, los pones por obra, los pones por práctica. Ellos habían antes escuchado el consejo de Dios por parte de Pablo y lo habían puesto por obra. Y lo estaban haciendo de forma continua, no solamente en su presencia, sino también en la ausencia de Pablo. No eran oidores olvidadizos, no era gente que escuchaba y decía, ¡ay, qué bonito!, sino que decía, esto es lo que Dios quiere, y lo ponían por obra. Su motivación no era agradar a los hombres, porque a veces tenemos esa tendencia a guardar ciertas cosas cuando estamos delante de los hombres. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una ONG en Ventanilla, los que conocen Ventanilla, Chavinillo, Pachacute, Villa Emilia, hay un montón de asentamientos humanos. Estaba muy joven, hace más de 14 años de ese trabajo, mucho tiempo, estaba muy joven. Y me pagaban para abrir clubes bíblicos de jóvenes, ese era mi trabajo. Trabajé 6 meses, solamente pudimos abrir 3. Bueno, 2 y medio, casi 3. ¿No? Ese era mi trabajo. No era una iglesia, así que no podíamos trabajar como una iglesia. Yo no era una iglesia, aunque teníamos las reuniones en las iglesias. Y ustedes conocen que el contexto ahí es un contexto de mucha problemática. De hecho, a veces cuando los chicos venían a la reunión de adolescentes, de jóvenes, me pasó más de una vez que me paraban en la puerta a saludar y habían chicos que entraban oliendo a Terocal. ¿Por qué? Porque primero habían estado drogándose y después iban a la reunión de jóvenes. Pero el trabajo empezó a tener cierto fruto en la vida de los chicos. Y yo empecé a hacerme más cercano y a hablar con ellos diferentes cosas, y un día hablábamos acerca de que iba a una fiesta. Entonces le digo, bueno, yo quiero ir, ¿dónde es? ¿No? Para saber qué hacen, pues, ¿no? Y una chica dijo, ¿te imaginas si José está allá? Uy, no. Entonces tal no va a ser ese y tal no va a ser el otro, ¿no? Porque a veces tenemos esa tendencia de que cuando está alguien, guardamos cierto comportamiento, porque están otros viendo. Y nuestra obediencia está condicionada. Y algo que resalta Pablo de esta iglesia es que su obediencia no era a los hombres, era una obediencia a Dios, constante y permanente. Hay una definición que dice que obedecer es creer lo que Dios dice al punto de hacer lo que Él manda. La obediencia es un asunto de fe. Obediencia es creer lo que Dios dice al punto de hacer lo que Él manda. Si la Biblia dice que tú tienes que tratar a tu esposa como a vaso más frágil, tienes que hacerlo en obediencia. Si la Biblia dice que tienes que arreglar tus conflictos entre hermanos haciendo ciertas cosas, primero en lo privado y después con otro hermano y después haciendo lo público, si tú lo crees en obediencia, tienes que hacerlo. Y no sé en qué aspectos de tu vida necesitas orientación o en qué aspectos de tu vida Dios te ha dicho claramente cosas, pero si tú crees, realmente confías en Dios, tienes que hacerlo
en obediencia. Obedecer es creerle a Dios al punto de hacer lo que Él manda. Obediencia. Número 1, queremos ser luz como congregación a esta comunidad, necesitamos ser obedientes. Número 2, el versículo 3 continúa y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra, ocupaos en vuestra salvación, esta frase es un poco delicada porque algunos grupos, yo digo sectas, o algunas denominaciones, por decirlo así, usan este pasaje y dicen, lo que aquí está diciendo es que tenemos que trabajar para poder ser salvos. Pero esto se opone a la palabra que Dios que dice que no por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación nunca ha sido por obras. Ocupaos no es para pagar o ganar nuestra salvación, sino estar ocupados en hacer esfuerzos en nuestra vida cristiana. Es decir, hacer que la salvación sea evidente en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, esta palabra ocupaos, para quienes gustan de las matemáticas, es una palabra que se usa en las matemáticas. Y quiere decir trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo. Ocupaos quiere decir que tú trabajes sin interrupción hasta el tiempo que te toque terminar. ¿Cuándo nos va a tocar terminar este trabajo de crecer en nuestra vida espiritual? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En un mes? ¿Cuándo? Cuando partamos a la presencia de Dios. Se refiere a la responsabilidad que tenemos de trabajar en nuestro proceso de santificación, de trabajar en nuestra vida espiritual. Uno no puede ocuparse de su salvación si primero la salvación no se ha ocupado de usted. Uno no puede crecer espiritualmente si usted no tiene vida espiritual. Así que para los que en esta mañana nos visitan y están pensando, bueno, hay cosas en mi vida que yo quiero crecer, pero si usted no tiene una correcta relación con Dios, si usted no ha nacido de nuevo espiritualmente, si usted no ha puesto su confianza en Dios, entonces usted no puede crecer espiritualmente. Necesita primero ocuparse de esto y vamos a ver un poco más adelante. Pero ocupaos implica dos cosas. Número 1 es que es una orden, está dicho en imperativo, es un mandato. Y segundo, que es plural, le está diciendo a la iglesia, ocúpense. Es interesante que este pasaje, y se mencionaba en el segundo domingo de este mes, el versículo 1 dice que la carta está dirigida a los obispos, a los diáconos, ¿no?, a los ancianos y a los santos, esa es toda la congregación. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, el pastor Walter, que no está esta mañana con nosotros, pero el pastor Walter, ¿hasta cuándo tiene que ocuparse en crecer espiritualmente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que ocuparse los diáconos? Los hermanos de la junta directiva, ¿hasta cuándo? Los líderes, los que enseñan la Biblia, ¿hasta cuándo tienen que ocuparse? ¿Hasta cuándo tiene que ocuparse usted? Todos tenemos que ocuparnos de crecer espiritualmente. Es un ejercicio que tenemos que hacer de forma constante hasta que el Señor venga o hasta que Él decida que ha sido el tiempo de que para nosotros dejemos de trabajar en esto. Debemos trabajar en nuestra vida espiritual, producir evidencias de nuestra salvación. Trabajar, y aquí dice el pasaje, trabajar con temor, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y habla de un temor saludable. No está diciendo que debemos huir de Dios, aunque déjeme decirle que Dios es un Dios para temer. La Biblia dice que Dios no va a tener por inocente al culpable. La Biblia dice que va a haber un día de venganza del Dios nuestro. Un día Dios va a hacer justicia. Y por supuesto yo tendría miedo de eso. Pero Dios no quiere que usted lo obedezca o que se ocupe en su vida cristiana teniendo miedo y huyendo de Él, sino habla de un temor reverente, de un respeto profundo. ¿No te ha pasado que a veces tienes una relación con alguien, es una relación tan amorosa, tan seria, tan profunda, que te da miedo ofender a esa persona, que te da miedo fallarle, que te da miedo decepcionarle? Y a veces te empiezas en situaciones donde puede pasar algo que decepcione, que lastime, que ofende a esa persona y no lo haces por temor
de dañar a esa persona? Dios quiere que te ocupes de tu salvación con temor, con seriedad. Es un llamado a tomar la salvación como algo serio y no como un juego. Y lo bueno de todo esto es que Dios hace posible este crecimiento y esta obediencia. Dice el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo hace posible cuando Dios nos manda a hacer diferentes cosas en nuestra vida. Es porque ni el deseo de hacer lo correcto, ni la fortaleza para ejecutarlo son méritos humanos, puesto que son frutos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si bien Dios es el que coloca el deseo de hacer lo bueno y también nos da las fuerzas para poder hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo en el ejercicio libre de nuestra voluntad. Tenemos que tomar una decisión. Somos responsables delante de Dios de hacerlo. Él pone en nosotros el deseo y nos da la capacidad de ser fieles, obedientes, sencillos, irreprensibles y todo lo que estamos diciendo. Pero tenemos responsabilidad. Y un día Dios va a pedir cuentas de esa responsabilidad. Él nos dice que nos ocupemos con temor, con temblor, con seriedad de nuestra vida cristiana, de crecer en nuestra vida cristiana. Porque tenemos responsabilidad. Qué triste cuando pasan los años y no hemos crecido en nuestra vida cristiana, no nos hemos ocupado en nuestra vida cristiana. Qué triste sería que tengas un hijito y que hasta los 6 meses sea un niño lindo, que crezca, que ya se sienta, ¿no? Pero qué triste sería que pasen los años y siga del mismo tamaño y no crezca. Irías al médico, lo revisarías, harías que le den medicina y lo que fuese posible porque quieres que tu niño crezca, se desarrolle, alcance la madurez. Pero qué triste cuando pasan los años y en la vida cristiana no nos hemos ocupado de nuestro crecimiento espiritual. Dios quiere que crezcas. Si queremos ser luz en medio de la oscuridad, necesitamos ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Esta iglesia necesita ser una iglesia que crece. Avanzamos un poco más en adelante. Estamos hablando de las cosas que necesitamos para que esta iglesia pueda ser una iglesia que alumbre en la oscuridad. Número 3, continúa el versículo 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es decir, como congregación debemos desterrar, como hijos de Dios debemos quitar de nosotros las murmuraciones y las contiendas. La palabra murmuración significa murmullo en voz baja, pero con tono amenazador. Murmuraciones. Qué fácil es para nosotros como seres humanos caer en la murmuración. Que pase algo que no nos gustó, que no nos pareció, e ir con alguien y empezar a murmurar. Empezar a hablar de lo que nos gustaría, lo que debería, lo que se podría. Y empezamos a murmurar. En nuestras relaciones unos con otros, en las iglesias, pasa. Y Pablo pide que te haga todo sin murmuraciones y sin contiendas, sin buscar conflictos. Es más, de hecho, Dios tiene un proceso para los conflictos. No dice que los conflictos son necesariamente malos, pero no es algo que debe caracterizar la vida de una iglesia. Deben ser conflictos que son superables. Quitar de nosotros esta actitud de la murmuración, de estar de buscar conflicto en cada cosa. ¿Por qué? Es interesante, no lo vamos a leer ahora, pero puede leer en Juan capítulo 17 y también en capítulos anteriores, me parece que es el 14, cuando Dios envía a sus discípulos, les dice que Él los saluda con su paz y los envía a predicar también como agentes de paz. Dios nos ha hecho agentes de paz, de llevar su paz y no de llevar conflicto. Y es interesante que la murmuración y las contiendas tienen un efecto en la obra de Dios, pueden echarse a perder. Dice el versículo más abajo, en el versículo 16, en la segunda parte dice, así es la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Las murmuraciones, las contiendas pueden tener tan efecto en la vida de una congregación
que pueda hacer que el trabajo que Dios ha hecho por mucho tiempo a través de muchas personas pueda considerarse un trabajo que no ha tenido el fruto que podría haber tenido. Entonces, número 3, número 4, le hemos leído en el versículo 16, tenemos que estar aferrados a la palabra. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos, aferrados, detenidos, prestando atención a toda expresión divina que produce el Evangelio. La Biblia dice de sí misma que es inspirada por Dios, que es útil. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia es un libro, es la palabra de Dios y trae sabiduría a toda nuestra vida. Y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para poder vivir en este mundo perverso. Necesitamos aferrarnos, abrazarnos a lo que la Biblia nos enseña. Para eso tengo una ilustración. Imagínense que se ha comprado un televisor. Creo que todos, la gran mayoría, salvo que alguno aún no trabaje, pero dicen que el deseo de muchos jóvenes es con su primer sueldo comprarse un televisor. Pero todos alguna vez hemos visto cómo se compra o han comprado un televisor. Uno va a la tienda, mira, ¿no? Si es una persona muy juiciosa, compara precios, ¿no? Ahora con tantos televisores, imagínense que usted se compra un televisor de una buena marca. Por usar una marca, digamos Sony, ¿ya? Buena marca. Televisor curvo, ¿no? Con sus lentes para ver en 3D, con un sonido especial, envolvente, ¿no? Con 4D, ¿no? En la televisión está lloviendo y usted siente el agua. Así de caro se lo compra. Y llega a la casa y lo pone y a los 2 días se malogra. Se malogró la tele nueva. Y justo al lado de su casa, su amigo abre un puesto de reparación de televisores. De hecho, él ha seguido un curso en línea en YouTube, ha seguido su curso y se ha graduado, le ha llegado por correo su certificado. Y va a su amigo y le dice, te lo arreglo. Pero usted sabe que un poquito más allá, no sé, en unas calles, Sony ha abierto también un centro de atención al cliente, un centro de reparaciones. Su amigo no le va a cobrar nada. Y Sony tampoco. Pero es su amigo, porque está dentro de la garantía, Sony no la compra. Pero es su amigo. Entonces, imagine que soy yo y salgo de mi casa con mi televisor 42 pulgadas y todo lo que les he dicho. Y tengo que decidir entre ir a Sony e ir donde mi amigo. ¿A dónde creen que voy? Yo voy donde mi amigo. Y usted estará pensando, qué sonso el pastor. ¿Cómo va a ir donde su amigo? Qué tonto, ¿no? Otra dirá, qué burro. ¿Cómo va a ir donde el pastor? ¿Cómo va a ir donde su amigo y no va a ir donde el creador? Donde la compañía que lo creó, que tiene los planos, que tiene el diseño original. Qué tonto. Pero tantas veces somos así nosotros. Cuando tenemos diferentes dificultades, si tiene problemas en su matrimonio, ¿quién diseñó el matrimonio? Dios. ¿A dónde tiene que ir? Donde el Creador. Si tiene problemas en su trabajo, ¿sabe quién creó el trabajo? Dios. Si tiene problemas con sus amigos, si tiene problemas con su economía, ¿quién es el dueño de la economía? ¿Quién creó todo? Dios. ¿Y cuántas veces cuando tenemos dificultades en nuestra vida, en lugar de ir al Creador, somos tan tontos y vamos y buscamos consejo en otras cosas? Asidos de la palabra de vida. Ese es el consejo de Dios. ¿Quiere tener una vida que sea de luz en medio de la oscuridad? Aférrese a la palabra de Dios. Conózcala, estúdiela, vívala. Aférrese a la palabra de Dios. Esta iglesia no podrá ser de bendición si es que no es una iglesia, no es un grupo de creyentes aferrados a la palabra de Dios. Eso ha sido el número 4. Vamos con el punto número 5, ya con ese terminamos. Número 5 dice, vamos a avanzar hasta el versículo 18. El versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo
con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La quinta cosa que encuentro en este pasaje, y quizás algo otro podría encontrar más, pero la quinta cosa que vemos en esta mañana es el gozo. La iglesia en Filipos era una iglesia que podía vivir en gozo. La alegría es la expresión externa del gozo interno. La alegría es cuando el gozo sale hacia afuera. Tenemos que ir también nosotros creyentes como mensajeros de la alegría. Dijo un predicador: no se puede predicar de Dios con cara de zapatilla. No se puede hablar de Dios, del mensaje de salvación, de las buenas nuevas, con amargura y con tristeza. Hay que predicar a Cristo con gozo. El gozo tiene que ser la característica del cristiano. Su característica, la característica del creyente en todas las áreas, en todas las edades. Algunos dicen: ay, la alegría de los niños, la alegría de los jóvenes y los demás. El gozo tiene que ser una característica en la vida de los creyentes en todas las edades. ¿Cómo vamos a predicar un mensaje de salvación, de buenas nuevas, con una vida, con una actitud de amargura en la vida? Porque es el gozo del Señor el que nos permite poder enfrentar las diferentes dificultades de la vida como lo hacía Pablo. Pablo está escribiendo esto. Dice que está contento cuando él estaba en la cárcel. Y dice que la iglesia de Filipos estaba contenta cuando su misionero estaba en la cárcel. Es el gozo lo que te permite pasar por las dificultades de la vida, como cuando tu pastor no puede estar por temas de salud. Y tú puedes elegir estar triste, pero Dios quiere que tú elijas el gozo. Porque el gozo es lo que hace que nosotros podamos también ser luz. Así que son estas 5 cosas. Y yo, para ir terminando, voy a hacerte esta pregunta. Bueno, algunas preguntas. Perdone. Dice: ¿vives en obediencia a Dios siempre o únicamente frente a los líderes de la iglesia o frente a las personas? ¿Tu vida muestra que dependes de Dios o, por el contrario, dependes de tu propia opinión y de tu sabiduría? ¿Haces las cosas sin quejas, sin refunfuñar y sin discutir? ¿Eres irreprensible y brillas en medio de este mundo perverso y maligno? ¿O te confundes con el mundo como un camaleón? ¿Estás asido, agarrado del Evangelio o vives prestando atención a cualquier novedad que surge en medio de las iglesias? ¿Produces gozo y regocijo en la iglesia? ¿Eres alguien que vive con gozo y regocijo en la iglesia? Son de las cosas que habla el apóstol Pablo en este pasaje. Y yo quiero terminar con la ilustración con la que empecé. Dios, Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca y quienes nos visitan, Dios no tiene otro plan. No tiene otro plan. Si tu hogar es un hogar de oscuridad y tú eres el único creyente, tú eres el plan de Dios para tu familia. Tú eres el plan de Dios para tu universidad. Tú eres el plan de Dios para este mundo. Dios no tiene otro plan. Y tenemos una responsabilidad. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser obediente siempre? Cuando escuches vas a decir: es verdad, y vas a empezar a poner en práctica. ¿Vas a ser alguien que está aferrado a la palabra de Dios? ¿Vas a quitar de tu vida la murmuración? ¿Vas a elegir el gozo en lugar de la tristeza? Esta iglesia necesita ser fiel a Dios y ser luz. Ese es el llamado de Pablo a la iglesia en Filipos. Y ese es el llamado que Dios te hace en esta mañana. Que seas luz en medio de las tinieblas. ¿Oramos? Cierre sus ojos, por favor, le pido. Incline su rostro. Y antes de orar, quiero preguntarte algunas cosas. ¿Cómo te va con la obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás siendo obediente? ¿Te estás ocupando de tu crecimiento espiritual? No sé si eres líder, maestro, diácono, si recién llegaste hace unas semanas a la iglesia o por primera vez estás aquí. ¿Te estás ocupando en crecer espiritualmente?
Ocúpate con seriedad. Hazlo. Tenemos que ocuparnos en esto. ¿Estás quitando de tu vida la murmuración y la contienda? ¿O eres alguien que acostumbra a tener esto en su práctica común? ¿Estás aferrado a la palabra de Dios o buscas consejo en otras cosas? Y finalmente, ¿estás expresando el gozo en tu vida cristiana? El gozo de tener a Jesucristo como tu Salvador personal, como tu buen pastor. ¿O tienes una vida de descontento y de amargura? Si es así, algo no está bien en tu vida espiritual. Y Dios quiere todo esto de ti, porque por medio de ti quiere traer luz, la luz de Cristo, a todos aquellos que en este mundo están viviendo en oscuridad. Dios te puso con un propósito, y te lo repito, no tiene otro plan. Tú eres el plan de Dios. Dios quiere usarte a ti, a la iglesia. Gracias, Dios, te doy en esta mañana por el tiempo que tú nos concedes de mirar cómo con amor Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y cómo con amor tú nos dices en esta mañana que necesitamos, Dios, ser fieles al consejo de tu palabra y reconocer que tenemos una misión delante de ti, de alumbrar en medio de la oscuridad. Oro en esta mañana por mis hermanos, por aquellos que viven, Señor, en un ambiente de oscuridad. Quizás es su familia, quizás es su trabajo, quizás es la universidad, Señor. Y tú los has puesto para que ellos vengan al conocimiento del Evangelio y de Cristo por medio de sus vidas. Y oro, Señor, para todos aquellos que están siguiendo otros consejos, que no están siguiendo tu palabra, Señor. Dales, Padre Santo, consejo de tu palabra para gloria tuya. Oramos, Dios, para que esta iglesia sea una iglesia que resplandece en medio de esta comunidad por la vida de tus hijos aquí reunidos. En el nombre de Jesús, amén.